Buenas tardes a todos, bienvenidos. Denos por favor unos segundos mientras esperamos que las demás personas se continúen sumando a este espacio. Bienvenidos a todos. Esperamos que este espacio sea de gran interés para la audiencia. Bueno, aprovecho este espacio para saludar a Ingrid Montezuma, a María Herrera, a Gustavo Aguilar, quien siempre nos acompaña en estos espacios. Doctor, muchas gracias. César Augusto, Angie Dubelli, bienvenidos. Gracias por sumarse a estos espacios de contenido de valor que desde RIA hemos venido preparando estratégicamente y con temas bastante interesantes para todos aquellos a quienes les interesa seguir avanzando en la eficiencia de sus organizaciones. Importante que nos puedan contar ahí en el chat desde qué ciudad o desde qué país se están conectando. Estos espacios son abiertos para toda la audiencia, así que bienvenidos las personas que se conectan desde diferentes lugares del mundo. Así que ahí en el chat para hacerlo un poco más interactivo, escríbanos desde qué parte se están conectando y por qué no también desde qué organización se están sumando. Los leo rápidamente. Saludos desde la ciudad de Cali, desde Bogotá, también desde Lima, Perú. Bienvenida, bienvenido, José Moreira. Qué bueno que nos estés acompañando. Buena tarde, Ibagué, Clínica Medicadis. Saludos desde Villavicencio, desde Popayán, desde Duitama, Pasto Nariño. Bueno, veo que se están conectando varias personas desde Popayán. Por allá estaremos el 4 de abril con nuestra estrategia Salud al Territorio, así que en unos segundos les voy a dejar por acá el link para quienes no se han inscrito, puedan inscribirse y nos acompañen. Desde México, Carol, bienvenida. Qué bueno que te estés sumando a estos espacios. Igualmente también un saludo para Gloria desde Envigado. Bueno, los voy a continuar leyendo. Gracias, Ana. Gracias por estar pendiente. Confírmenme, por favor, en el chat si me escuchan bien. Con eso ya me quedo un poco más tranquila. Ok, sonido, perfecto, Joana, muchas gracias. Juan David Tavares, saludos desde la ciudad de Pereira, Clínica Confamiliar. Juan David, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este espacio, al igual que a Ana, que a Marcela Spitia, a María Herrera, Marisol Rivera. A todos ustedes, gracias por sumarse a este espacio. Qué bueno que sigamos siendo una comunidad tan consolidada. Desde RIA Smart Health siempre estamos trabajando para que cada una de las temáticas que promovemos sean de interés para el sector salud y por supuesto para cada uno de ustedes que son líderes comprometidos desde los roles que cumplen en sus organizaciones. Angélica, buenas tardes desde Chiquinquirá, Boyacá. Angélica, bienvenida. Gracias por sumarte a este espacio. Por acá saludo también a Marcela. Qué bueno que se estén sumando. Hernán Gómez, bienvenido. Qué bueno que estés con nosotros. Mientras esperamos que se continúen sumando más asistentes, ¿qué les parece si ahí en el chat me ponen cuáles son sus expectativas respecto a este webinar? Sé que en algunas publicaciones que vieron en redes sociales les dimos algunos tipsitos de lo que probablemente van a ver con nuestra speaker del día de hoy, pero me gustaría leerlos también para que nos cuenten de pronto qué expectativas tienen con este webinar. Buenas tardes, Felipe Daza, Hospital Susana López de Valencia, Popayán. Qué bueno, Andrés Felipe. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bueno, doctora Marcela, buenas tardes. Bienvenida a este espacio. La estábamos esperando y estamos esperando también a que se continúen sumando nuestros asistentes a este espacio. Para no extendernos tanto y aprovechar la experiencia y el conocimiento de nuestra invitada, pues doy oficialmente la bienvenida a todos ustedes
a este webinar que se titula ¿Cómo hacer que los recursos fluyan en el sector salud?, donde ustedes y por supuesto nosotros también desde RIA vamos a tener la oportunidad de conectarnos con la experiencia y el conocimiento de nuestra experta, la doctora Marcela Brun Vergara, asesora en políticas públicas, Hacienda, Salud y Educación. Ella es economista de la Universidad de los Andes con énfasis en finanzas, es directora de regulación de beneficios, costos y tarifas del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. La doctora hoy va a tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas estrategias claves y mejores prácticas para optimizar los recursos en el sector de la salud. Así que no se pierdan esta valiosa oportunidad de poder aprender y contribuir al crecimiento de esta comunidad tan grande de profesionales del sector de la salud. Al final vamos a tener una sesión de preguntas para que aprovechen completamente a la doctora. Y bueno, doctora, antes que nada, bienvenida. Qué bueno contar nuevamente con su presencia el día de hoy. Bueno, no, muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias a toda la corporación de Rosso y Asociados por esta invitación hoy a este webinar. Eh, Muy buena tarde para todos los que nos están escuchando pues, desde el otro lado de la pantalla. Espero que esta conversación que tengamos el día de hoy pues, sea productiva, ilustrativa, de cómo fluyen como los recursos en el sector y sobre todo, como poder entender el reto en el que estamos pues, de cara a la sostenibilidad del sector y demás. No sé con cuánto tiempo contamos, Luisa, tú me podrías confirmar, porfa, como para organizarnos y saber cuánto tiempo vamos a dejar de preguntas y demás. Claro que sí, doctora, tenemos un tiempo aproximadamente de una hora. Pues arrancamos un poquito después porque estábamos recibiendo a nuestros asistentes, pero pues la idea es que en el transcurso de su presentación, si van surgiendo preguntas, usted me dice y las podemos leer durante la presentación o al final. Ok, pues dado que el tiempo es corto, yo les propongo entonces que hagamos la presentación. A mí normalmente me gustan más los espacios de interacción, pero pues como no tenemos tanto tiempo, les hago yo la presentación y luego abrimos un espacio prudente para las preguntas, inquietudes y que conversemos como entre todos sobre este tema Claro que sí, doctora, de estoy muy tanto atenta. interés. Perfecto, entonces voy a compartir la presentación y sin mayor preámbulo, pues damos inicio. Listo. Bueno, me confirman, porfa, si están viendo la presentación. Sí, doctora, sí se ve. Ok. Bueno, y como ustedes saben, yo dejo de ver en este instante manitos, comentarios, etcétera. Entonces, pues Luisa, siéntete, porfa, súper en confianza de interrumpirme cuando sea el momento. De pronto, inclusive Claro les que sí. pediría que, pues, para que nos queden tiempo de preguntas, si me ayudas a contabilizar una media hora y con eso nos aseguramos que dejamos un espacio prudente para las inquietudes. Claro que sí, doctora. Entonces, bueno, como ya les venía comentando, Luisa, la idea es que hoy podamos revisar bajo esta agenda cuál es ese panorama de financiación del Sistema General de Seguridad Social, en qué estamos hoy, cómo entender las cifras del sector hoy, pero también qué esperar hacia adelante. Y en el qué esperar hacia adelante, qué se podría venir de cara a todo lo que tenemos en cambios, en expectativas, bueno, en reformas, sin reforma, de todo eso podemos conversar un poco después. Segundo, ¿cuáles son esos retos y oportunidades que se presentan específicamente en todo el tema del manejo de la atención oncológica? Habíamos hablado con el equipo de Rosso que uno de los temas tal vez fundamentales o que más nos está preocupando es todo este tema puntualmente de la atención oncológica, el costo, la financiación de los medicamentos, la financiación de los tratamientos y cómo hacer para que podamos superar esos retos y oportunidades que tenemos hoy. Y al final cerraremos con algunas conclusiones y reflexiones finales. Entonces, lo primero, siempre que uno va a hablar de estos temas, clave podernos ubicar en cuál es el panorama actual. Entonces, en el dónde estamos hoy, lo primero es entender cómo funciona o cómo está diseñada la estructura del plan de beneficios que estamos financiando. En esa estructura de plan de beneficios, que hoy representa cerca del 8% del PIB, nuestro Producto Interno Bruto en Colombia, tenemos tres grandes componentes del gasto. Lo que tiene que ver con UPC, presupuestos máximos,
y recobros. Doctora Marcela, Señora. ¿puede por favor poner su diapositivas en modo presentación? Es que creo que no nos quedamos solamente en la primera. Vale, déjame ya, hacemos una, o sea, lo compartimos de manera diferente, Por favor, sí, señora. porque a mí se me iba pasando acá. Entonces, vamos a compartir como la pantalla completa. Creo que eso es mejor. ¿Listo? ¿Mejor? Sí, señora. Listo, vamos a ocultar esto. Bueno, entonces les decía que la idea es entender primero cómo funciona ese plan de beneficios que estamos financiando. Entonces, tenemos tres grandes componentes, el componente de UPC, el componente de presupuestos máximos y de recobros. En el componente de UPC es importante entender, y miren que acá estaríamos parados en el 2023, entonces no me voy a detener demasiado aquí, pero es como para que vayamos viendo cómo ha ido evolucionando, de hecho, de un año a otro, la conformación de ese plan de beneficios. Entonces, hasta diciembre de 2023 teníamos una UPC que financiaba cerca del 97% de los procedimientos, el 93.6% de los medicamentos aprobados en el país, mientras que los presupuestos máximos tenían una composición de medicamentos para enfermedades huérfanas que pesaban alrededor del 40%, servicios sociales complementarios, algunos de los medicamentos nuevos, porque depende mucho de la regla de si la alternativa terapéutica una vez entra al país, está o no está financiada vía presupuestos máximos o vía UPC, pero ahí hay un componente de medicamentos nuevos, está todo lo que tiene que ver con alimentos de propósito médico especial, medicamentos UNIRS, que son aquellos medicamentos que tienen un uso no indicado en registro sanitario, y medicamentos vitales no disponibles. Algunos otros de menor cantidad, que son aquellos que de alguna forma el ministerio ha venido clasificando como de baja utilidad terapéutica y otros que ingresaron al país en su momento eran recientes, en 2021, y por eso se clasificaban o se dejaban en presupuestos máximos hasta tanto se conociera cuál podía ser el comportamiento o de precios o de frecuencias esperado de este tipo de tecnologías. Adicionalmente, ya la última bolsita tiene que ver con el tema de recobros. Y en el tema de recobros, hoy únicamente se financia por esta vía aquellos medicamentos que se usen en pacientes incidentes de una enfermedad huérfana. Llamemos incidencia, bien sea que el paciente es diagnosticado por primera vez o que es un paciente que inicia tratamiento farmacológico por primera vez. Hasta hace un año, hasta diciembre de 2023, teníamos una composición en términos de recursos de más o menos un 95% era UPC, 4.5% presupuestos máximos y 0.5% era recobros. A partir de 2024, este plan de beneficios con cargo a la UPC tiene unas inclusiones particulares y esas inclusiones tienen que ver sobre todo con 81 nuevos principios activos que entran a ser financiados con esa UPC, donde tal vez lo más importante como por resaltar, y de ahí que nos concentremos también un poco en este tema de oncología, es porque 17 de esos 81 principios activos tienen que ver específicamente con medicamentos asociados al tratamiento de cáncer. Y de esos 17, 10 ingresaron al país durante los últimos 2 años, lo cual, digamos, ¿se acuerdan que hace unos minuticos les dije que parte de la estrategia de lo que se mantiene ahí en presupuestos máximos son aquellas tecnologías que como acaban de ingresar al país, pues se espera que se conozca cómo se van a comportar. Esto, la verdad, es atípico, es poco común y esperamos que pues, no genere un riesgo mayor de sostenibilidad sobre esa UPC al ser medicamentos sobre los cuales todavía no conocemos cómo se van a comportar, ni en términos de frecuencias ni en términos de precios, porque eso se va estabilizando con el tiempo. El segundo gran componente es el que tiene que ver con alimentos de propósito médico especial, donde hubo una inclusión particular en UPC de aquellos medicamentos de uso hospitalario y también se amplió la cobertura para algunos medicamentos, algunos de estos alimentos en uso sobre todo en niños, donde se amplió en el número de meses, digamos, en el número en la edad en meses de los niños que podrían consumirlo vía UPC. También se incluyeron algunos procedimientos, algunos de ellos de muy alto costo, claro que de baja frecuencia,
como por ejemplo el trasplante de intestino. Y se incluyeron 18 procedimientos de laboratorio clínico específico, que de hecho, de pronto acá lo que tendríamos que resaltar es que la mayoría de estos procedimientos que se incluyeron son procedimientos que además se incluyen también por primera vez en el listado de códigos de procedimiento y también entran a financiación vía UPC. Con todo, habiendo dicho todo eso, esta es la nueva foto o la nueva composición sobre la cual estaríamos analizando hoy la sostenibilidad, suficiencia y demás de los recursos del sector. Y en esta nueva composición, la UPC ya pasa a financiar más del 97% de los procedimientos, pasa de 93.6% de los medicamentos aprobados a 97% de los medicamentos aprobados. La forma como se define esa UPC se mantiene, que es con base en ajustadores por edad, sexo y zona geográfica, y lo que agrega adicional, casi como una gran inclusión, por llamarlo de alguna forma, es que establece un 5% como mínimo de esa UPC para ser usada en equipos básicos, que ya hemos visto también está en discusión en este momento, pues el proyecto de resolución y demás. Si quieren, después podemos ampliar un poco como sobre este tema, pero es importante ponerlo acá y ponerlo acá como un gran componente, porque este 5% para equipos básicos, en el total o en el agregado de lo que es la UPC, el gasto de UPC, costo de UPC en Colombia, podría representar cerca de 4 billones de pesos. Es decir, estaríamos de alguna forma sustituyendo 4 billones de pesos de lo que hoy ya consumimos para trasladarlo a estos equipos básicos. Por eso hablo de que puede ser considerado casi como una gran inclusión. Y obviamente, pues, en algunos casos veremos alguna sustitución de algunos de los programas de promoción, prevención, de atención primaria, que ya pues, se tenían contemplados dentro de la UPC, pero lo cierto es que es un monto bien importante, como les menciono, 4 billones de pesos. Creo que no ha habido un monto tan grande en inclusiones en la historia de este sector. Y bueno, la composición de presupuestos máximos, si se dan cuenta, no cambia en términos de cuáles son los rubros financiados, pero sí cambian internamente los porcentajes, porque por supuesto que de aquellos medicamentos que ingresaron recientemente y otros medicamentos, como ya les mencioné, pasaron a UPC, algunos alimentos de propósito médico especial, algunos procedimientos, pero se mantiene alguito de cada una de estas categorías dentro de esos presupuestos máximos. Y la figura de recobros no ha surtido ningún cambio. Y el interrogante que vemos hacia el final es, dado que hoy todavía no tenemos una definición de cuál será el valor de los presupuestos máximos del año corriente 2024, pues no podríamos recalcular más o menos cómo serían esos porcentajes. O sea, uno esperaría que ese 95 pues incremente y el 4.5 baje un poco, pero lo cierto es que hoy no tenemos certeza sobre ese valor. Por eso no lo pongo acá. Y bueno, y la pregunta grande de este tema siempre es, con ese plan de beneficios que tenemos, que entre otras cosas, Colombia tiene una cosa que de verdad es para valorar y que es un ejemplo a nivel mundial, y es que Colombia tiene lo que se llama un plan de beneficios de lista negativa, y ese plan de beneficios de lista negativa básicamente lo que quiere decir es que todo lo que todo lo que llega al país se entiende inmediatamente incluido, con excepción de lo expresamente excluido. Y eso expresamente excluido es menos de un 1% del total de las tecnologías que se aprueban en el país. Entonces, por supuesto que la pregunta siempre estará alrededor de, bueno, y con ese plan de beneficios tan amplio que tenemos, independientemente de que lo financiemos vía UPC, vía presupuestos máximos o vía recobros, tenemos los recursos suficientes para cubrir esas decisiones que hemos tomado con ese plan de beneficios. Y eso es lo que intentaremos resolver en esta presentación. Y lo primero es ubicarnos en cuál era el presupuesto que teníamos a inicios de 2024. Teníamos un presupuesto, ese es el presupuesto de la ADRES, que está en la resolución de la ADRES, que se puede consultar en la página web de la ADRES. El presupuesto inicial era de 87.5 billones de pesos. Ese presupuesto tenía bastantes dudas porque solamente incrementaban un 6.2% respecto al año anterior y dejaba sin, digamos, sin sustento presupuestal
muchas de las decisiones que ya se habían tomado. Ya vamos a analizar una por una. Recibimos, pues creo yo, con agrado, adiciones que se realizaron durante el mes de febrero. Esas adiciones corresponden a 2.82 billones de pesos. Esos 2.82 billones de pesos básicamente se sustentan en dos fuentes y es disponibilidad inicial y recursos de deuda. Voy a arrancar por el de recursos de deuda porque ahí pues estábamos esperando que se pudieran apropiar los recursos para pruebas COVID que estaban pendientes de pago, un monto, digamos, menor pero importante de punto final y sobre todo aquellos recursos de presupuestos máximos de 2022 que el gobierno ya había anunciado a inicios de este año que se pagarían con cargo a recursos de deuda pública. Esa adición ya se realizó, ya está en el presupuesto de la ADRES. Ahora, la adición que sí llama la atención es la adición de 1.5 billones de pesos en disponibilidad inicial, porque básicamente esto lo que quiere decir es que la disponibilidad inicial fue lo que al cierre de 2023 quedó como disponibilidad final en términos presupuestales. Entonces, eso quiere decir que el sector, la ADRES, cerró con un saldo en bancos de 1.9 billones, 400.000 ya los había apropiado, y 1.5 billones adicionales a diciembre de 2023. Y recuerden la situación en la que estábamos a diciembre de 2023. Estábamos esperando liquidez sobre presupuestos máximos, sobre todo, tanto de 2022 como de 2023. Entonces, esa llama la atención que se esté haciendo pues hasta este momento, sobre todo teniendo en cuenta la situación de sostenibilidad de cierre de 2023. Y todo esto suma un presupuesto para este momento, a la fecha, de 90.4 billones de pesos. Un presupuesto que, si bien creció en el último mes, pues el crecimiento total comparado respecto al 2023 sigue siendo de 7.8 billones de pesos. Y 7.8 billones de pesos, pues no es el crecimiento que hemos visto en las decisiones. Vimos un crecimiento de UPC de 12.01 y pues uno esperaría un crecimiento coherente al menos con cierre de inflación, uno podría decir cercano al 7-9% de presupuestos máximos. Pero en este momento tenemos o contamos con 6.6 billones de pesos más de lo que teníamos en el año 2023. Esa es la foto y eso es lo que tendríamos hoy para financiar. Ahora, ¿qué hay que financiar? Hay que financiar los incrementos en UPC que les acabo de mencionar y lo que está hoy en el presupuesto en UPC son 41.8 billones de pesos para régimen contributivo, que lo que evidencia es un incremento entre 2024 y 2023 de 9.4%, es decir, inferior a los 12.01 que se decidieron. UPC de régimen subsidiado también crece un 9.4% para un total de 39.2 billones de pesos. Y la columna que ustedes ven a mano derecha, que habla del faltante estimado, es simplemente una regla de tres sencilla en la que si estuviésemos incrementando ese presupuesto en 12.01, que fueron las decisiones de UPC, estaríamos esperando, o el faltante estimado, tanto en UPC para régimen contributivo como para régimen subsidiado, está cercano al billón de pesos en cada uno de ellos. Ahora, en presupuestos máximos, ¿qué tenemos? En presupuestos máximos tenemos 219.000 millones de pesos en este momento apropiados para todo 2024 en régimen contributivo y en presupuestos máximos de régimen subsidiado 96.5 mil millones de pesos. ¿Qué nos hace falta? Prácticamente todo el corriente de 2024, porque esto equivale, si acaso, a un mes de los presupuestos máximos. Ahora, esas adiciones que se hicieron van justamente a cubrir estos ajustes y son estos 2 billones de pesos, poner por acá el apuntador, son estos 2 billones de pesos que vemos acá, donde lo que estamos viendo es una asignación de más o menos 819.000 millones de pesos para cubrir lo que estaba pendiente de 2022 y cerca de 1.1 billones para lo que estaba pendiente de 2023, lo cual pues es una buena noticia.
Pero bueno, como les comentaba al inicio de la presentación, digamos que ese es un problema como muy coyuntural que tenemos. Y es si con el plan de beneficios que tenemos aprobado, con las decisiones que tenemos aprobadas, si ese presupuesto es suficiente o no para 2024, pues ahí yo creo que tenemos la respuesta. Hay un faltante importante en cada uno de esos rubros, pero la pregunta yo creo que nos trae aquí sobre esta presentación es la reflexión más de mediano y largo plazo. Y ¿ese es un problema que sea coyuntural y específico? No. Es un problema que pareciera ser un problema estructural. ¿Y por qué pareciera ser un problema estructural? Porque cuando uno analiza la senda de gasto en salud, por ejemplo acá, desde el año 2000 al año 2022, hemos crecido como porcentaje del PIB nuestro gasto en salud de un 5.31% a un 8% del PIB. Y durante los últimos años, o sea, los años más recientes, de hecho desde la creación de la ADRES y desde que se consolidan todos los recursos en ADRES en 2018, este presupuesto ha crecido casi un 200%, son 196%. Para que evidenciemos el tamaño de las cifras, esto quiere decir que pasamos de 42 billones a 83 billones en 5 años. Y en este momento, como les mencioné hace un ratico, pues estamos ya en 90 billones de pesos. Y miren que en Colombia, si bien es cierto que esto pareciera ser una tendencia mundial, en Colombia hay dos efectos que uno ve de manera como muy marcadas. Y es primero la tendencia como tal, es decir, la pendiente la pendiente de esta curva es mucho más inclinada que lo que vemos en otros países. Si nos comparamos con América Latina, si nos comparamos con la Unión Europea, si nos comparamos con el mundo entero, la pendiente en Colombia es mucho más inclinada. Y otro efecto importante, que es de carácter global, porque cuando uno analiza, por ejemplo, miren estos 6 países, cuando uno mira cuánto han crecido en el gasto en salud y cuánto vienen creciendo como la proxy de los ingresos para financiar ese gasto, que serían salarios y Producto Interno Bruto, lo que evidencia es que, bueno, en todos los países, sin excepción alguna, miren la línea roja, crece por encima de lo que crece en la proxy de sus ingresos. Y por debajo, pues tanto salarios como Producto Interno Bruto. Miren en Colombia lo que pasa. En Colombia lo que pasa es que tenemos igual un crecimiento del gasto en salud, esto es un índice, entonces son comparables, entonces el crecimiento del gasto en salud va por encima de lo que crece en la proxy de los ingresos, pero si se dan cuenta, acá el gasto en salud crece o se contrae conforme se va comportando como el nivel de ingresos o la capacidad de ingresos de los países. Entonces, miren que en casi todas las curvas vemos que se parecen los picos, se parecen los valles, se parece más o menos la tendencia que vemos en las curvas. En Colombia, esto va completamente descoordinado. Tenemos un crecimiento por acá muy bajito del PIB, mientras un gasto en salud con una pendiente supremamente elevada. Y uno pudiera pensar que ojalá los salarios, que son estos que vemos acá en color verde, fuesen una proxy adecuada de esos ingresos, pero lo cierto es que no pudiera uno pensar en eso como una proxy real, porque solo una parte de esos salarios van a financiar el sector salud. Entonces, creo que para nadie termina siendo un secreto que la sostenibilidad de los sistemas de salud está en riesgo y está en riesgo por varios motivos. Uno de ellos siendo la transición epidemiológica, segundo la innovación tecnológica, algunas brechas de acceso que será importante ir cerrando en el tiempo, sobre todo cuando comparamos grandes ciudades con algunas de las regiones apartadas, y ya vamos a ver algunos de estos datos que son bastante dicientes, y pues crecientes expectativas de la población, pero menores contribuciones. Y si pasamos muy rápidamente a explicar el tema de transición demográfica, nos daremos cuenta que en Colombia nos está ocurriendo algo que es muy interesante y que es de pues, países ya desarrollados, y es que nuestra expectativa de vida ha ido aumentando significativamente. Sin embargo, eso se combina con un efecto de una menor tasa de fecundidad, lo cual hace que, si se dan cuenta por acá, el porcentaje de personas entre 0 y 14 años va disminuyendo al tiempo que los de 60 y más van aumentando. Y eso nos hace pensar que pudiéramos tener una pirámide como la de color rojito que vemos por acá, donde
al cabo de unos años, 2040, 2060, estaremos con una pirámide supremamente ensanchada alrededor de los 60 años y bastante estrecha en las poblaciones menores. Y eso va a tener dos efectos muy importantes que nos invitan a repensarnos nuestro modelo, nuestro esquema de financiación del sistema de salud. Y es que tendremos mayor incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas porque, de nuevo, un mayor número de personas que se mantienen durante más tiempo vivas, que eso es la esperanza, la expectativa de vida, pero que se mantienen con estas enfermedades de manera controlada, que es el ideal de todo sistema de salud, durante un mayor tiempo. Eso redunda sí o sí en un mayor gasto en salud. Y el otro efecto es una menor base de cotización. Recuerden que nuestro sistema está financiado, al menos en más o menos un 39%, vía cotizaciones en salud. Y esas cotizaciones sobre una base laboral, activa, productiva, que pues será cada vez menor. El segundo tema tiene que ver con la pregunta grande sobre la innovación y no me voy a detener demasiado acá porque ya lo vamos a ver en un momentico respecto a, bueno, la innovación sí, maravilloso, pero pues, finalmente, ¿qué es lo que realmente agrega valor y cuánto estamos dispuestos a pagar como país por esa innovación? Voy a pasar al tema de las brechas porque esto para mí es de los mensajes como más importantes, sobre todo de cara a la coyuntura en la que estamos. Y de cara a esa coyuntura en la que estamos invirtiendo un montón de recursos, cada vez más escasos, pero la pregunta es, ¿le estamos llegando a todos de la misma forma? Tenemos unos porcentajes de cobertura en afiliación supremamente grandes, bonitos, es un 99% de cobertura en afiliación, pero eso realmente le llega de la misma forma a todos. Y miren que acá, cuando uno analiza las cifras agregadas del país, se encuentra con esta tendencia. Esta tendencia que le dice a uno que definitivamente en términos de mortalidad, tanto de menores de 5 años y menores de 1 año, que es uno de los principales indicadores para compararnos con el resto del mundo, pues viene mejorando de manera significativa, sin ninguna duda de que lo estemos haciendo. Sin embargo, cuando esto lo miramos por departamento, miren que la evolución no es la misma. Uno quisiera que así como toda esta región que estaba en un color, este color blanquito, pasó a este azul fuerte, es decir, mejoró significativamente, fuera lo mismo que viéramos en todo el país. Pero no es así. Estamos viendo todavía ciertos rezagos, y yo creo que para nadie es una sorpresa esto que estamos viendo acá, estos que todavía permanecen en un color pálido, que si bien han mejorado, pues no ha sido la mejoría que han tenido, no ha sido el mismo nivel de mejora que han tenido pues, las grandes ciudades, concentradas sobre todo pues, como en esa región sobre los Andes. Entonces, ahí tenemos una oportunidad importante y que por supuesto nos exige de cara como a la sostenibilidad. Eso es el gasto per cápita comparado con el resto de países de la OCDE. Voy a avanzar rápidamente para que podamos ir pasando como a otros puntos claves de esta discusión. Pero miren, al final, yo creo que en el dónde estamos hoy y qué esperar, uno pudiera concluir que hoy estamos pues, pasando por una situación en términos de sostenibilidad, insuficiencia, llamémoslo, a mí no me gusta llamarlo crisis, pero sí estamos como en una situación muy compleja de liquidez y de recursos que son insuficientes para cubrir las decisiones que como país hemos tomado. Pero además, en el que esperar, el panorama, si no generamos un cambio importante, pues el panorama pareciera que no es muy esperanzador, en el sentido de que ya vimos que la población se va envejeciendo, que tenemos una presión tecnológica importante, en que todo nos lleva a que hay que cerrar ciertas brechas y cerrar esas brechas nos va a costar también como país. Entonces, al final tenemos un cúmulo de cosas que, tanto en el hoy como en el mañana, pues pintan un reto y pintan oportunidades que debemos abordar de cara a la financiación. Y en particular, quisiera que nos concentráramos en esta financiación de todo lo que tiene que ver con medicamentos en oncología. ¿Y por qué medicamentos de oncología? Porque esta es una muy buena proxy de lo que pudiera pasar o ocurrir con otros medicamentos de la misma relevancia, pero también de alto costo y demás.
Y pues lo primero que yo siempre invito es preguntémonos qué queremos pagar como país. Además de preguntarnos si somos capaces como país de financiar ese plan de beneficios que nos hemos propuesto, preguntémonos siempre si realmente lo que me está llegando al país, lo que yo estoy incluyendo en este plan de beneficios y demás, es lo que debo pagar o no. Y miren que esto tiene que ver, y para que vean acá, la comparación más sencilla es lo que pasa, por ejemplo, en España versus lo que pasa en Estados Unidos. Y es que no siempre un mayor gasto en salud representa mejores resultados. Miren, si comparamos, por ejemplo, Estados Unidos del país, la barra verde es el gasto, es el país que mayor gasto tiene y y la línea roja es la expectativa de vida, como una proxy de esos resultados en salud. Cuando comparamos estas dos cosas, vemos que el país que más gasta es tal vez el país de los que menor expectativa de vida tiene. Y vemos otros países, como por ejemplo acá España, que está ahí como en la mitad, sin embargo es uno de los países que mejor expectativa de vida tiene. Entonces, es importante que entendamos muy bien qué vamos a pagar. No simplemente porque yo reciba todo y pague todo a cualquier costo, voy a recibir los resultados o voy a obtener como país los mejores resultados en términos de salud y de salud pública. Entonces, importantísimo que miremos siempre, antes de cualquier abordaje de cara a la sostenibilidad y demás, ¿qué voy a pagar? Voy a pagar por valor en salud, es decir, voy a pagar por tener los mejores resultados y experiencia para el paciente a los menores costos directos e indirectos. Eso es lo que uno debería buscar. Y ahora, para buscar eso, digamos que uno pudiera como ponderar en términos de, dentro de toda esta estrategia, ¿cuáles podrían ser como una especie de ventajas o desventajas que contribuyan tanto al gasto como al ingreso? Entonces, temas muy claves para contribuir al gasto. Preguntémonos cómo estamos en términos de oportunidad y pertinencia. ¿Estamos abordando, atacando en el momento adecuado estas enfermedades? ¿Cómo hacemos para incorporar criterios de costo-efectividad y costo-beneficio al acceso de las tecnologías? En Colombia, ese no es un criterio para la aprobación de las tecnologías a la puerta de entrada en el país, pero tal vez sea el momento de preguntarnos si es necesario incluirlo. Ahora, no a rajatabla, como simplemente como pues, se hace en otros países, de hecho, y es si no es costo efectivo, pues no debería avanzar, pero digamos que al menos poder avanzar en eso que hemos venido conversando durante los últimos años de incluyamos dentro de estos criterios la relación de valor, qué tanto valor realmente aporta o no aporta una tecnología, como para que como sistema de salud yo esté dispuesto a financiarlo. Y justamente eso nos invita a hablar de puerta de entrada y de modelos innovadores de contratación y acceso. Y es tener conversaciones tempranas, conversaciones donde nos sentamos entre gobierno, sociedad, diferentes actores a conversar alrededor del valor de las tecnologías y de qué tanto estamos dispuestos a pagar dependiendo los resultados que son capaces de garantizarme a que esos medicamentos a los que estamos accediendo. Y dependiendo de eso, pues tendremos medicamentos supremamente costosos que vale la pena que sean así de costosos porque también vale la pena, digamos, incentivar la innovación, pero incentivar la innovación que nos genere valor. Entonces, si eso es así, pues tendremos que pensar en otras estrategias para acceder a esas tecnologías de más alto costo. Importantísimo todo lo que uno pueda hacer en términos de educación clínica, administrativa, trabajo en términos de protocolos, guías, rutas de atención, que lo que buscarían es optimizar el gasto y que esa optimización del gasto, porque yo soy de las que cree que esto no es simplemente más recursos siempre, que necesitemos muchas más fuentes, sino que tenemos una oportunidad que todavía es amplia en el país de ver finalmente cómo podemos optimizar ese gasto, cómo podemos incorporar tecnologías de último nivel para optimizar ese gasto, pero cómo podemos además hacerlo a través de la educación clínica y de la educación administrativa de los equipos. Y en términos de ingresos, si queremos que los recursos fluyan un poco más, si queremos que los recursos sean suficientes, yo creo que es hora de que todos empecemos a aportar un poquito más. Y en el que todos empecemos a aportar un poquito más, yo creo que
se nos viene un modelo y un esquema en el que los seguros privados serán parte, y yo sé que ya lo son, pero en una proporción muy pequeña respecto a lo que uno ve en otros países. Pero entonces tienen que empezar a jugar un papel mucho más importante, preponderante, pagos compartidos, por supuesto, a la medida, y al final esto es incrementar en la medida de lo posible el gasto de bolsillo sin que necesariamente estemos hablando de afectar la protección financiera de los hogares, pero sí hacer un esfuerzo un poquito mayor sobre las personas que tenemos la posibilidad de hacerlo. Segundo, alianzas regionales, gubernamentales y alianzas público-privadas. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay estrategias en otros, digamos, en otros lugares, en otras regiones del mundo, que han sido supremamente exitosas, donde más de un país, dos, tres, cuatro países, se unen y se unen alrededor de capacidades, entendimiento, conocimiento, pero también se unen para hacer agregación de demanda. Entonces, esto básicamente ¿qué permite? Que aquellas tecnologías, como por ejemplo todo lo que está por llegar en terapia génica, celular, etcétera, que de pronto como país todavía no sabemos cómo abordarlo, pues sabemos que hay otros países, inclusive en nuestra región, en América Latina, hay otros países que ya van mucho más avanzados en ese conocimiento y entendimiento, que pueden transferirnos ese conocimiento, pero adicionalmente con los cuales podemos aunar esfuerzos y seguramente hacer unas negociaciones centralizadas de mayor impacto, inclusive compras centralizadas de mayor impacto, sobre todo en aquellas enfermedades o condiciones de muy baja prevalencia. Creo que es fundamental tener este tipo de aproximación. Por supuesto que hay que extender los impuestos saludables y miren que aquí, digamos, no solamente sería como referirse a ese tema del impuesto saludable previamente, sino a cómo hacemos para, si en unos años ya no vamos a tener esa base que hoy nos genera las cotizaciones, ¿no será que deberíamos irnos pensando un modelo de financiación de tipo fiscal? Un modelo en el que capturamos los recursos para financiar el sistema de salud por una vía diferente a la vía de las cotizaciones. Esa es como la invitación acá. Cuarto, en términos de ingresos, apalancarse con la industria farmacéutica. Yo creo que hemos visto también modelos exitosos en otros países, donde no solamente se hacen esfuerzos vía precios, sino también vía capacidades, modelos de cofinanciación de algunas tecnologías. Y miren que cuando hablo vía capacidades, hablo, por ejemplo, la industria farmacéutica tiene algo que tal vez no tienen todo el resto de industrias que componen este sector, y es que tienen presencia global. Y al tener presencia global, tienen justamente ese conocimiento, know-how, etcétera, de lo que han hecho sus pares en otros países, de lo cual pudiéramos no solo aprender, sino importar algunas de esas capacidades dependiendo de cómo se adapten a nuestro modelo. Y hay tres apalancadores generales que yo creo que son fundamentales en cualquier conversación de este estilo. Y es, si queremos que todo lo que hemos mencionado funcione tanto para impactar el gasto como para impactar los ingresos, va a ser necesario que hablemos de un ajuste en la metodología del cálculo de UPC, que podamos reconocer las desviaciones en las prevalencias, pero que además podamos generar incentivos diferentes dentro de esa UPC, de manera que de pronto puede que me cueste un poco más, pero estoy generando los resultados en salud deseados en el modelo en el que tenemos. Segundo, definitivamente tenemos que trabajar entre todos en sistemas de información estandarizados e interoperables, estar todos como conectados alrededor de la historia clínica y demás. Y esto se une con el tercer apalancador, que es lo que tiene que ver con la tecnología y la ciencia de datos como grandes habilitadores. Y recuerden que tenemos hoy un conjunto de herramientas disponibles que ya están funcionando, que ya hemos probado, inteligencia artificial, machine learning, la simple como analítica en general nos da muchísima información para tomar decisiones basadas en esa información y decisiones que sobre todo nos permiten aproximarnos a cómo se va a comportar el futuro y de cara a eso poder planear de una mejor forma la ejecución de los recursos. Y yo creo que se nos va agotando el tiempo. Este es como el ejemplo que traíamos acá. Y saben que, Luisa, yo voy a cortar acá, porque de pronto podemos construir las reflexiones como entre todos. Esto era como solo una diapositiva adicional,
y me gustaría escucharlos, me gustaría como tener el espacio para que lo conversemos y como sé que ya no nos queda tanto tiempo, entonces dejémoslo ahí. Voy simplemente como a cerrar en una conclusión general y es, de nuevo, como lo puse al inicio, tenemos un gran reto de sostenibilidad, un reto que no es solo coyuntural, sino que es estructural y que de cara a eso tenemos que pensarnos en cómo superar los retos, las oportunidades que eso nos presenta y cómo apalancarnos en industria, en tecnología, en todo lo que tenemos hoy de posibilidades que están haciendo en otros lugares del mundo, que conocemos a través de la literatura y demás, para adoptar parte de eso a Colombia y hacer que los recursos fluyan de una mejor manera, que los usemos de forma muy eficiente y que sí es necesario repensarnos un modelo de financiación diferente, pero no simplemente para seguirle metiendo platica a una bolsa sin fondo, sino a una bolsa que sea inteligente en el manejo de los recursos. Y cerraría con eso. Doctora Marcela, muchas gracias por su intervención. Si quiere, ya podemos dejar de compartir su pantalla. Antes de iniciar con las preguntas que nos hicieron en el chat, quisiera darle paso a la doctora Sandra, quien está aquí acompañándonos. Doctora. Marcela, hola, qué gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar estar en este espacio. Me voy a encargar aquí de tomar algunas de las preguntas que hay y como consolidarlas. Hay una en función, hay varias en función, tanto en el chat como aquí por el WhatsApp. Me escribieron con el tema de los equipos, de la financiación del 5% para los equipos territoriales de salud. Ahí hay básicamente dos temas, a ver cuál es tu opinión. Uno tiene que ver con que o sea, esa gran inclusión sin nuevos recursos va a generar presión en que haya cosas que se dejen de hacer. ¿Tú qué crees que va a pasar en ese sentido? Si quieres un poco de futurología en relación con eso. Y pues aquí hay una pregunta de María que nos dice, bueno, ¿qué se espera de la inclusión de esos equipos? ¿Qué resultados se espera? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que hoy Sandra, definitivamente esto está basado sobre la lógica como si estos recursos estuviesen sobrando de alguna forma, porque es demasiado grande el monto. Y si bien es cierto que, de nuevo, hay unos que son sustituibles por otros y que básicamente hay una partecita donde uno diría, listo, las intervenciones que hoy están haciendo en promoción y prevención algunas de las aseguradoras, pues puede canalizarse vía estos equipos. Por supuesto que sí, pero yo creo que no en la magnitud que estamos observando, o sea, que implica ese 5%. Esa magnitud de ese 5% sí necesariamente entrará a sustituir o a restar de otras atenciones que hoy se están generando en el sistema. Y, digamos, tratando como de entender la lógica un poco de pues, lo que se ha hecho en otros países, que entre otras cosas hay amplia literatura sobre estos equipos básicos en salud y que la mayoría de ellas concluyen en que no son costo efectivas, justamente no generan como los resultados que se esperan y sobre todo porque los resultados se ven en un periodo de tiempo muy largo, en un horizonte de tiempo muy largo. Entonces, si uno llegara a ver resultados de ahorro vía promoción y prevención, es decir, que logres realmente captar a las personas a tiempo, que logres hacer ese trabajo, primero necesitas unos equipos supremamente resolutivos. Es decir, que sean capaces de encontrarse con un paciente, entender muy bien signos y síntomas y tener una remisión adecuada y que el paciente no simplemente lo envíes a recorrer el mundo que ya hoy recorre, o peor aún, y termine en todo caso pues demorándose ya como el diagnóstico efectivo. Pero digamos que si todo eso funcionara tal cual como está planteado, se ven en algunos casos resultados a 5 o 10 años en cambios en tendencia en algunas condiciones que son prevenibles, pero no en todas. Y como les dije ahorita, y el problema es que yo, así quiera tener esto en este momento, sí necesitaría más recursos porque es que yo ya tengo un stock de costo hoy, tengo un stock de pacientes hoy que yo no porque introduzca esto, se me van a desaparecer inmediatamente. Entonces, ese es como el riesgo de sostenibilidad y de suficiencia que creo que presenta
este tema, y es que no sustituye en el inmediato. Suponiendo que Muy lo bien, hace muchas gracias. en un horizonte más larguito, donde nos vamos envejeciendo, donde pues ¿Tú crees que ya que un modelo de los equipos básicos, un modelo de equipos básicos pensado en un ejercicio gradual pudiera tener un poco más de lógica? yo O creo sea, que sí. gradual en la incorporación y en identificar nuevas fuentes de financiamiento. Y ahora voy contigo en las preguntas del control del costo y el gasto, que me parece fabuloso ese análisis que nos des. Yo creo que sí, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones que también están mencionadas en literatura donde han evaluado el impacto de este tipo de equipos en otros países. Y es, primero, funciona si sigues una cohorte, si tienes un ejercicio programático adecuado, donde llevas al paciente en un programa, digamos, dependiendo de su condición y demás. Y tercero, si hay una articulación casi perfecta en los diferentes niveles de prevención y de promoción. ¿Eso qué quiere decir? Primaria, secundaria y terciaria, que yo puedo muy fácilmente conectar. Y el ejemplo que para mí es más claro, que además no soy profesional de la salud, pero el que siempre ha sido como más claro en general, es el del diabético, donde si tú le haces una muy buena educación, dieta, etcétera, que además requieres una intervención de un montón de determinantes sociales, que es justamente a lo que se refiere la promoción y no la prevención, sino la promoción dentro de lo que implica la intersectorialidad, entender que esta persona necesita comer de manera adecuada, tener un buen empleo para disminuir sus niveles de estrés, etcétera, etcétera, para mantener controlada su predisposición. Pero después de eso, si el paciente tuviese un evento agudo, que el sistema pueda responder muy rápidamente. Si pasara a otro estado de la enfermedad, que puedas garantizar que, listo, ya tiene el diagnóstico, antes tenía un prediagnóstico, ya tiene el diagnóstico, entonces esa prevención secundaria de lo que habla es cómo hacemos para que no haya progresión. Y ya eso es algo que el equipo solito no te logra. Entonces, tiene que haber una articulación perfecta en todo el sistema de salud. Bueno, yo les prometo que en la medida en que avance o se decante un poco más el tema de 5% de equipos territoriales de salud, retomaremos en algún momento, porque creo que aquí hay varios elementos importantes para otro tipo, para una discusión más en profundidad. Hay varias preguntas y una tiene que ver con si tú consideras que con la situación actual de cartera, esté dado o cómo ambientar un espacio para pensar en modelos innovadores de contratación con la coyuntura que hay en cartera. ¿Cómo percibes ese tema para entrar aquí a hablar un poco de algunas preguntas que hay sobre el tema de cartera? Pues a mí me parece que puede ser un buen espacio, como una buena ventana de oportunidad, porque justamente hay diferentes tipos de modelos innovadores de acceso. Dentro de los diferentes tipos de modelos de innovadores, uno lo que suele abordar en estos modelos son dos grandes inquietudes, y es qué tanto te cambia el resultado en salud o qué tanto te disminuye la incertidumbre financiera. Y pues si estamos en este escenario donde tengo una gran incertidumbre financiera con un gran cuestionamiento sobre los resultados en salud, siento yo que tengo el escenario para proponer justamente ese tipo de modelos. Muchas gracias, Marcela. Hay una pregunta que hace Nina y es, ¿qué pasa con las carteras reconocidas de las EPS liquidadas? Esto porque proveedores de tecnologías médicas porque bueno, tecnologías médicas se siguen suministrando sin ningún tipo de respaldo por parte de la Supersalud del Estado. Bueno, que no solo en las liquidadas, sino en las intervenidas con riesgo de liquidación. Sí. Bueno, esa siempre ha sido una pregunta, pues, muy compleja, porque digamos que aquí tiene que entrar uno más como en la perspectiva casi del derecho, ¿no? Y del derecho en términos en algunos de los casos, son dos privados que asumen ciertos riesgos. Esos riesgos no deberían materializarse de la forma como tenemos si tuviésemos una buena estructura de reserva técnica, de seguimiento a criterios de habilitación, pero sobre todo si no tuviésemos las dudas de suficiencia que tenemos. Porque, ¿qué esperaría uno en un mundo ideal? Que tienes dos privados que saben a qué riesgos se enfrentan. Pero en este momento tienes dos privados confiando en un tercero acá
que no se sabe hasta qué punto responde por esas deudas. Entonces, pues yo quisiera pensar que tendrían que honrarlas, pero lo que hemos visto en la historia no es eso, lastimosamente. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta relacionada con el tema de interoperabilidad y es, el tema es súper importante y está discutido pues hasta agotado. No agotado, pero digamos ya repetitivamente. La pregunta de Gustavo Adolfo es, ¿quién en este momento debería tomar la bandera para sacar adelante esos temas de interoperabilidad? Pues miren, ahí de nuevo, lo ideal sería que esto fuese una estructura de gobierno, pero justo esta mañana estuve como en un panel compartiendo espacio con Anuar Rodríguez y él decía algo que es muy cierto y es cuando uno ha estado del lado de gobierno, uno puede tener todo el deseo de innovar y de meterse a probar y hacer ensayo y error y miremos por acá, experimentemos allá, probemos un modelo, pero lo cierto es que nada de eso lo puedes hacer porque estás poniendo en juego los recursos públicos. Entonces, a veces la capacidad de respuesta, sobre todo en lo que tiene que ver con innovación, tecnología y demás, desde gobiernos, si bien ellos deberían plantear como las líneas generales, yo creo que no deberíamos depender exclusivamente de ellos. Y creo que ahí sí hay una gran labor del sector privado, y esto me le estoy robando tal cual la idea, porque me gustó pues que lo haya planteado así, porque además compartimos en su momento como el ejercicio público y dice uno, sí, es cierto, realmente uno quisiera hacer tantas cosas, pero no puede. Si el sector privado lo hace y se une alrededor del tema, yo creo que es mucho más sencillo. Ahí habría que pensarse en alianzas públicos-privadas para este tipo como para lograr apalancar lo que siempre ha sido una idea, pero tal vez por falta de recursos, experimentación, ideación y demás, pues no se termina convirtiendo en una realidad. Sí, y ahí si me permites con ese tema de interoperabilidad, yo creo que no puede uno esperar que desde el ministerio le digan cómo hacer cada cosa en relación con el tema de interoperabilidad. O sea, hay un marco, la misma dirección de tecnología, de la Oficina de Información y Tecnologías de Información y Comunicaciones del ministerio ha mencionado ya cuáles son los estándares que se deben estar usando. Claro, hay, siempre la discusión termina siendo ¿y quién va a pagar por esto? Pues porque hay que establecer ahí unos recursos tecnológicos y demás. De acuerdo. Bueno, hay una pregunta de Carlos Iván que la voy a leer textual. Dice, ¿existe una manera viable? En el aeropuerto debe haber mucha bulla. Entonces, ¿no hay bulla? Marcela, ¿me escuchas con bulla? ¿Me escuchas bien? ¿Sí? ¿Me escuchas bien? Ah, bueno. Sí. No voy a leerla. Dice, ¿existe una manera viable de traer nuevas estrategias de intervención en salud y a su vez reducir el gasto en tratamientos que ya no son costo efectivos y sustituir por otros que puedan ser más beneficiosos? ¿Cómo ampliar el recurso, por ejemplo, de equipos básicos en salud a un porcentaje mayor al 5% que se tiene actualmente? Él está planteando que si con otras tecnologías que se han demostrado que son más costo efectivas, incluso se pudiera ampliar más ese porcentaje. Eh, ¿Sin ¿Cómo lo impacto? ves? Pues bueno, yo no, de hecho, gran parte de lo que uno cuestiona del porcentaje es de dónde salió el porcentaje. Yo no sé si el 5% sea adecuado o no sea adecuado, para qué debería funcionar o no debería funcionar, porque no sabemos ahí qué hay incluido, de dónde salió ese 5%. Entonces, digamos que independientemente del porcentaje, lo que yo sí creo es que uno, con uso de tecnología, de sistemas de información, de lo que nos enseñó la pandemia en términos de telemedicina y demás, existen formas mucho más eficientes de aproximarse a la población. Miren, en Colombia, lo veía también en estos días en otro evento, en Colombia hay creo que 1.8 celulares por habitante, hay 77 millones me contaban eso, que 77 millones de celulares. De líneas En, celulares, hay más líneas que gente. ¿Qué gente? Claro, entonces dice uno, bueno, pero ¿realmente es mandando persona casa por casa o tendré otras vías en la que la tecnología me ayude? Y si uno mira modelos como por ejemplo los que existen en Canadá, que tienen zonas dispersas, bastante dispersas y de difícil acceso, pues al final lo que hacen es apalancarse en la tecnología. Y sé que todos me van a decir, pero
es que es Canadá. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿dónde pongo los recursos? De acuerdo. ¿Dónde soy Para mucho más cerrar, resolutivo al final? Entonces creo que yo no sé, yo no hablaría del porcentaje, porque yo lo que creo es que tal vez con el mismo porcentaje puedes hacer mucho más si lo abordas de forma innovadora. interesante. Y quiero para finalizar tocar un tema y es el de, en la penúltima diapositiva nos mostrabas dónde está la balanza, la del desafío entre ingresos y costos y gastos. Pues finalmente la definición de más ingresos no depende, creo yo, de los ciento algo personas que han estado aquí directamente. Tal vez algunos sí podrá tener algún nivel de injerencia y de influencia, pero tal vez no. Pero seguro sí hay muchas cosas que hacer en el tema de eficiencia, optimización y demás, que es el otro lado de la balanza. ¿Qué mensajes nos puedes dejar en ese sentido? Porque tú lo mencionas, me encanta esa reflexión y la primera vez que te lo oí, por eso dije, yo quiero que vengas a un webinar, porque el mensaje no es, esto es una bolsa sin fondo de échele y échele y échele. ¿Qué mensaje nos... No, que yo creo que cada quien, o sea, al final es una suma de esfuerzos. Cada quien, en la medida y en el lugar que le corresponde, creo que puede sumar. Entonces, si usted es un paciente, hay que informarse, hay que educarse, hay que prevenir todo lo que sea posible, hay que entender que hay una corresponsabilidad en la salud. Si usted es un prestador, también entender que la definición de guías, de protocolos, de estándares, de la búsqueda de los mejores resultados en salud y demás, eso redundará en un sistema mucho más sostenible, que a veces no es simplemente hagamos más porque ya sé que me van a pagar un porcentaje que a veces escucha uno ciertas lógicas de ese estilo, sino es cómo hacemos para que nos alcance para todos. Si es un asegurador, hay que hacer lo que corresponde y es una buena gestión de riesgo, una gestión coordinada del riesgo, entender esa relación entre su red de prestadores y demás. No es simplemente contrate, pague, gire, haga una transacción, sino entender que tiene una función mucho más allá de eso. Si hace parte de la industria, es sentarse a proponer o a generar valor. Y generar valor no solamente es a través de los medicamentos como tal o a través de las tecnologías, sino cómo hacer, como yo les decía hace un momento, para traer parte del conocimiento que hay en otros países, de muchas otras cosas. Ellos pueden ser unos grandes apalancadores, por ejemplo, de las tecnologías de información. Entonces, ¿cómo hacer para que todos vayamos sumando, pero al final es entender que cada quien tiene la posibilidad de aportar desde su perspectiva algo y hay que ponerlo sobre la mesa? Sí, muchísimas gracias. Solo quiero para no irme sin mencionar una reflexión que hay entre el problema de liquidez, la cartera crece, los recursos no fluyen, los costos de funcionamiento aumentan, se retiran tecnologías, o se regulan precios y entonces hay tecnologías que no están disponibles por parte de los proveedores o de la industria y se obliga a usar otras tecnologías no reguladas que podrían ser más costosas. Ahí hay como todo un círculo vicioso. Mencionarlo solamente que lo deja allí Mauricio. ¿Qué recomendación nos dejas, Marcela? Porque me encanta que tu planteamiento ha sido totalmente objetivo frente a las cifras. Eh, ¿qué recomendación nos dejas? ¿Cómo tener más elementos o qué elementos no olvidar más bien para seguir afrontando este momento coyuntural? Ya como cierre, ya apareció aquí Luisa. No, tranquila, simplemente como reforzar, de hecho, como sobre lo mismo, y es, primero, tenemos que reconstruir la confianza. Yo creo que ese sector, una de las principales dolores es la confianza. Y en términos de reconstruirla, y solo si reconstruimos esa confianza, vamos a poder tener una conversación franca sobre cada uno de estos retos y sobre cuánto vamos a aportar cada uno sin creer que lo que yo aporto se lo va a ganar el otro. Porque ya lo demás es lo que ya les mencioné y es como es cada quien ponga su pedacito y solo agregaría eso, confianza. No perdamos la confianza en este escenario que sé que es difícil, sé que estamos, mejor dicho, en las discusiones del día a día, que la reforma, que el sí, que no, que la ponencia, que negativa, que positiva, que no. Necesitamos mantener la confianza entre nosotros porque no nos va a llevar a ningún lado el escenario en el que estamos.
Muchas gracias. A la doctora Marcela y a la doctora Sandra, gracias por este espacio. Doctora, su conocimiento y experiencia siempre serán bienvenidos aquí en R&I Smart Health. A todos ustedes agradecerles por la asistencia que hemos tenido el día de hoy. Recordarles que tenemos una encuesta de satisfacción. Dijimos que este espacio iba a certificarse. Entonces, en pantalla van a ver el QR donde van a poder contestar la encuesta y al finalizar les va a llegar automáticamente su certificado de asistencia. Nuevamente, gracias a todos los que se sumaron el día de hoy. Recordarles también que sigan a nuestras redes sociales, que en un momento también les vamos a dejar ahí en el chat de esta reunión. Pendientes de nuestras redes sociales porque el 4 de abril tenemos nuestro próximo Saludo al Territorio en Popayán, así que felices de contar con la asistencia de aquellos que se quieran sumar a estos escenarios territoriales que desde R&I Smart Health estamos gestionando. Así que gracias por participar, les vamos a dejar este QR. Doctora, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que haya sido del agrado de todos y sobre todo como de mucha utilidad para estas discusiones de coyuntura y estructurales. Claro que sí, doctora. Que tengan muy buena tarde y a todos les deseamos una excelente tarde. Hasta luego.